Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y como cada martes de Agenda TV, me da muchísimo gusto poderles saludar en esto que es un espacio de reflexión, análisis, crítica, debate, entrevistas, diálogos. Bien, lo importante para nosotros siempre será poner ante la opinión pública justamente los temas que nos parecen de vital importancia. Y en ese sentido, quiero decirles que un tema que sin lugar a dudas desde la campaña presidencial ha venido ocupando un gran espacio en el debate público mexicano, y es un debate que lo puso sobre la mesa, es un tema a debate que lo puso sobre la mesa el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, y que eso le generó durante su campaña algunos jaloneos con la clase empresarial mexicana, al grado tal que Carlos Slim, el empresario mexicano más importante de nuestro país en términos de pesos y centavos, pues tuvo que salir de su guarida para defender ese proyecto llamado el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, pasado el proceso electoral, después de que hubo una serie de acuerdos, acercamientos, diálogos entre Andrés Manuel López Obrador, los empresarios, pues vino el día de la elección. Gana de manera contundente López Obrador la presidencia de este país, es ya denominado jurídicamente presidente electo, y lo que hemos venido observando es cómo ha venido cambiando y derivando, o más bien cómo ha venido evolucionando este tema y este debate sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual Andrés Manuel López Obrador dijo ya su postura, o fijó su postura ya en firme como presidente electo, de que este tema se va a ir a consulta pública, consulta ciudadana. Lanzó un video Andrés Manuel López Obrador en donde trata de explicar justamente cuál es la idea, cuál es la lógica de este tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde presenta dos grandes opciones. Pero en primerísima instancia vamos a compartirles este video en fragmentos para que tengamos una idea justamente qué es lo que está poniendo en la mesa Andrés Manuel López Obrador. La primera parte, que le podríamos llamar así como que la parte introductoria o la parte de justificación de su planteamiento de López Obrador sobre el por qué mandar a consulta este tema tan relevante para nuestro país. Bueno, es la primera parte, unos minutos que le vamos a compartir justamente en este momento. Esta es una primera llamada, más bien una primera convocatoria a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es un asunto de todos, de interés nacional, no nada más de los que viajamos en avión. No todos los mexicanos viajan en avión, eso es sabido, y también pues no todos viven en el centro de la República, viven en las distintas regiones de nuestro país, pero es un asunto de todos porque tiene que ver con el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, de indígenas, de campesinos, de obreros, de todos los mexicanos. Entonces, una obra de esta implica utilizar presupuesto público, dinero de todos. Por eso, todos debemos de participar, todos debemos de dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Todos tenemos el derecho a decidir sobre estos programas. Esta es una primera. Bien, ahí está esta convocatoria que hace Andrés Manuel López Obrador para participar en esta consulta sobre la definición de instalar o más bien de ubicar en qué lugar se va a instalar finalmente el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En principio plantea algo que me parece importante. Muchas mexicanas y mexicanos nos hemos quejado de que los distintos gobiernos de la República, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales no nos toman en cuenta para la toma de decisiones. Y es por ello que Andrés Manuel López Obrador dice, esto es un asunto de todos y es un asunto de interés nacional, y por ello, justamente en ello, basa su justificación para la consulta. Además dice, no solo los que viajan en avión, no solo los que viven en el centro de la República, dice, es un tema de que tiene que ver con el presupuesto, y al ser un tema del presupuesto, es un tema del dinero público, el dinero público que lo saca el gobierno de los impuestos que tú y que yo y que todos pagamos. Entonces, ese es, digamos, el corazón mismo de la propuesta a la consulta, de la invitación, de la convocatoria de la consulta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Dice, ante las críticas que se le han estado haciendo, que iremos platicando acerca de ello, ante las críticas que se le han estado haciendo, dice, a ver, el asunto es de que es el presupuesto público, presupuesto de la nación, el que se está ocupando en parte para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y hay dos grandes opciones, hay dos grandes alternativas. La primera, que es la que ya está en camino, la que ya está avanzando, la que ya lleva invertido una importante cantidad de dinero y que está ubicado en el lago de Texcoco, allá en el centro del país. La otra opción, la otra alternativa, es la de un aeropuerto militar, un espacio que dice es la otra posibilidad, que se llama Santa Lucía. Entonces, vamos a dividir lo que resta del video, de este comentario de Andrés Manuel López Obrador, presentando primero la parte que tiene que ver con el lago de Texcoco. Haremos comentarios al respecto y después nos iremos con el tema de la parte o la propuesta de Santa Lucía. Así que vamos, por favor, pido producción, nos comparta este fragmento acerca de cómo explica Andrés Manuel López Obrador la alternativa del lago de Texcoco. Estos programas. Hay dos opciones, dos alternativas que se ponen a consulta de los ciudadanos. Una es seguir construyendo el nuevo aeropuerto en Texcoco, que tiene pros y tiene contras. Seguirlo construyendo significa pues ya darle continuidad a una obra que está en proceso. Ya están los proyectos, ya hay un avance del 25, del 30% de la obra, ya se tienen invertidos pues 60,000 millones de pesos gastados, ya ejecutados, y hay 100,000 millones de pesos más comprometidos. Esto son ventajas que tiene el seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco. Las desventajas es que al terminar este aeropuerto se tienen que cerrar por interferencia aérea el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se tienen que cerrar dos aeropuertos porque no podrían funcionar al mismo tiempo. Es decir, se hace el aeropuerto en Texcoco y se cierran dos. Otra desventaja es que se está construyendo el aeropuerto de Texcoco en el lago de Texcoco. Es un suelo fangoso y hay hundimiento. No es el mejor terreno para construir. Parte de lo que se ha invertido se ha destinado a rellenar toda la superficie de pistas y lo que se va a utilizar para la construcción de la terminal aérea. Entonces, no es el mejor suelo. Otro inconveniente
es de que se amplió el presupuesto, aunque nosotros manejemos el presupuesto, administremos la obra, la ejecutemos nosotros, cuidemos que no haya corrupción. De todas maneras, se va a requerir un presupuesto en conjunto, en total, de 300,000 millones de pesos. Y se va a terminar la obra, aunque nosotros estemos ahí, como estamos acostumbrados a hacerlo, pendientes para que no haya demoras. Se terminaría hasta principios del 2024, es decir, todo el sexenio estaremos construyendo ese aeropuerto. Y hay otro inconveniente también que debe de considerarse. Para que este aeropuerto funcione, se tiene que disecar, se tiene que cancelar, se tiene que destruir el lago Nabor Carrillo, que se fue haciendo desde hace muchos años, poco a poco, y logró su propósito de que regresaran aves, pájaros migratorios. Entonces, los técnicos de Mitre sostienen que no podría funcionar el aeropuerto con el lago por los pájaros. Entonces, tienen que desaparecer el lago y desde luego tienen que emigrar las aves. Entonces, para que ya no lleguen las aves al lago, pues hay que quitarles el agua y convertir el lago en un vaso regulador, es decir, en una especie de alcantarilla o drenaje para aguas negras. Ese es un inconveniente. En el caso de construir el aeropuerto en Santa Lucía, la terminal y 2 pistas, los inconvenientes son que se tendría que cancelar la obra de Texcoco, dejar ahí los 60,000 millones ya invertidos, utilizar el terreno para otra cosa que pueda servir para construir edificios de poca altura que requieran poca cimentación, no un terreno muy firme, y que se le diera otra utilidad, ¿sí?, a todo el terreno. Construir también las 2 pistas en Santa Lucía significa Bien, acaban de escuchar, de ver a Andrés Manuel López Obrador dando la explicación respecto al lago de Texcoco, donde actualmente dice se está construyendo este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dice, lo divide en ventajas y desventajas. La primera, la ventaja, dice, bueno, ya es una obra que está en proceso, ya es una obra que está avanzando, lento pero avanzando, digámosle así, con un 25-30% aproximadamente, en donde ya hay inversión dentro de ese lago, dentro de ese proyecto, de alrededor de 60,000 millones de pesos. Es un dinero nada despreciable, sin lugar a dudas, pero como pudieron ustedes haber observado, son pocas las virtudes que le da Andrés Manuel López Obrador a esta obra que ya está en proceso. Es decir, sí, es una ventaja que ya está en proceso, que ya lleve un avance del 25 o 30%, que ya hay inversión ahí en esa obra. Sin embargo, hasta ahí se queda, no es gran cosa.
lo positivo que le ve Andrés Manuel López Obrador a este tema. Por el otro lado, ve más la carga negativa. Cuando dice las desventajas, dice, bueno, la primera desventaja es que si abrimos el nuevo aeropuerto, se va a tener que cerrar el aeropuerto actual, el Benito Juárez, y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Es decir, se desaparecen 2 aeropuertos y se quedaría uno. Lo cual, digo, yo supongo que este aeropuerto que se está construyendo tiene contemplado esa parte para darle cabida a todo lo que hay en el aeropuerto Benito Juárez. El aeropuerto militar, bueno, los militares tendrán sus propias áreas de aterrizaje, ¿no? Tendrían que redefinir para ellos un nuevo espacio. De la misma manera, dice, habla mucho del suelo del lago de Texcoco, en donde dice, bueno, es un suelo fangoso, no es un suelo firme. Dice, gran parte de lo invertido hasta el momento tiene que ver con la forma en que se ha venido rellenando este lago de Texcoco para evitar sus hundimientos. Ahora, aquí el asunto es si realmente López Obrador tiene informes técnicos, porque digo, hay muchas construcciones que en apariencia parecerían imposibles, pero que al final ahí están. Las presas, por ejemplo, parecieran de entrada imposibles, pero construir una barda, una presa para contener agua, lucería imposible. Sin embargo, desde el punto de vista ingenieril, bueno, pues esto ha sido posible, ¿no? Entonces, pero bueno, él lo ve como algo negativo para esta alternativa. Dice también que esta obra le restarían 300,000 millones de pesos más, es decir, que lo que va invertido hasta el momento es prácticamente nada y que faltaría mucho dinero para inyectarle a esta obra. Aunado a esto está el tema del tiempo de construcción, es decir, dice, se acabaría el sexenio y estaríamos a duras penas terminándolo. Está hablando de que se termine esta obra allá por el 2024. No sé si lo que le interesa es que él no lo vaya a inaugurar, pero bueno. También habla de la destrucción del lago Nabor Carrillo, y es un lago que ha sido restituido, que ha sido reconfigurado, que ha regresado las aves migratorias que antes llegaban y que después por procesos de deterioro dejaron de llegar, pero que ahorita ya se están recuperando, y que bueno, técnicos de un centro especializado en aeronáutica como el Mitre, dice López Obrador, están recomendando justamente que si se termina de hacer el aeropuerto de Texcoco, donde actualmente se está haciendo, pues definitivamente el lago de Nabor Carrillo tendría que desaparecer para evitar que las aves sigan llegando y evitar que las aves sean un problema o un riesgo para los aviones. En fin, ahí está los pros, los contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se está construyendo en este momento en el terreno del lago de Texcoco. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa? No se nos despegue, esto es Agenda TV y estaremos regresando con la opción de Santa Lucía. Regresamos. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Consulta.
Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y seguimos tratando este tema que es de vital importancia. No porque, ahora sí que como dijera Andrés Manuel López Obrador, no porque usemos transporte aéreo, todas las y los mexicanos, los veracruzanos o los jalapeños, sino por el impacto que tiene en el desarrollo del transporte en nuestro país, nuestra conectividad con el mundo, en términos de inversión privada, que nos genere empleo, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sin lugar a dudas el aeropuerto, la definición sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un tema de interés nacional, sin lugar a dudas, y por eso, como López Obrador lo ha puesto sobre la mesa, y me parece importante que le tomemos la palabra justamente para el tema del debate y el análisis sobre este asunto. Digo, uno no es especialista, pero bueno, lo importante es ponerlo sobre la mesa para que todas y todos tengamos o vayamos teniendo la mayor información respecto a esto, y que además nos quede claro cuál es la postura que está fijando López Obrador en esta materia. Ahora bien, ya vimos cómo justifica este debate. Es un asunto de interés nacional, es un asunto de presupuesto que viene de los impuestos que pagamos las y los mexicanos. Después vimos el tema de la opción que se está llevando a cabo en este momento, que es sobre el lago de Texcoco. Explicó lo favorable y lo desfavorable. Y ahora les vamos a compartir el fragmento donde nos habla de la segunda opción, que tiene que ver con el aeropuerto ya instalado, el aeropuerto internacional, militar en Santa Lucía. Ahora vamos a escuchar a López Obrador qué nos tiene que decir al respecto. Construir también las dos pistas en Santa Lucía significa construir un medio de comunicación, ¿sí? Una línea de comunicación, una línea confinada, ya sea una carretera o el tramo de carretera que falta para llegar del actual aeropuerto a Santa Lucía. Estamos hablando de 38, de 40 kilómetros. Esto en vuelos de conexión significa pérdida de tiempo. Tiene también el inconveniente de que Mitre, la empresa que hace dictámenes sobre manejo de espacio aéreo,
la empresa aeronáutica, dice que no puede funcionar al mismo tiempo el actual aeropuerto con Santa Lucía. Hay otros técnicos que sostienen que sí es posible y que además dicen que así ha funcionado el actual aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México sin interferencia, sin problema, y que además ya hay equipos para tener mayor control sobre el tráfico aéreo. De todas maneras se necesitaría hacer un estudio que llevaría de 4 a 5 meses, costaría alrededor de 150 millones de pesos, para saber en definitiva si funciona o no Santa Lucía, o si puede funcionar Santa Lucía al mismo tiempo que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Tiene la ventaja el construir 2 pistas en Santa Lucía, que es terreno firme, que ya se tiene pues la superficie necesaria para construir estas 2 pistas en la base aérea, más de 3.000 hectáreas disponibles. La ventaja también que costaría menos, porque estamos hablando de suelo firme. Se estima que construir las 2 pistas y la nueva terminal costaría de 80 a 100.000 millones de pesos, contra 300.000 del aeropuerto de Texcoco. Entonces, es algo que tenemos que decidir entre todos, que va a depender de contar con toda la información. Creo que el meollo del asunto es que estemos informados. Ya se hicieron dictámenes con este propósito y hay anexos sobre todos los estudios. Ya se tiene en las redes sociales toda la información y se va a abrir un proceso de discusión, de análisis, de debate. Los que están a favor, los que están en contra. Hablé con los directivos de los medios de información para que nos den espacio en periódicos, en radio, en televisión, y de manera abierta, sin censura, todos podamos exponer nuestros puntos de vista. En el caso del gobierno que yo voy a representar, desde ahora he definido que vamos a actuar con imparcialidad. No vamos nosotros a inclinar la balanza, porque si yo tomo una postura por lo que represento, voy a influir. No debo de hacerlo. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica, una decisión de todos los mexicanos, para que se tenga una respuesta lo mejor posible, la menos mala, porque desgraciadamente así están las cosas, por falta de planeación suficiente. Ahora estamos en esta disyuntiva. Entonces, entre todos podemos sacar una muy buena decisión. Vamos a que se informe, porque si hay información, entonces va a haber participación. Todo el mundo quiere ser consultado, ¿sí? Porque ya no queremos imposiciones. El cambio es democracia participativa, no solo democracia representativa. No es que ya elegimos a nuestros gobernantes y que ellos decidan. No, ya se eligieron a los gobernantes y los gobernantes van a mandar obedeciendo. Es decir, va a haber democracia participativa. Cada vez que se necesite, voy a consultar a los ciudadanos. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues de que todos estemos informados, y a veces no es fácil.
bajar la información. No todos tienen acceso a las redes sociales. Muchas veces en los periódicos, en la radio, en la televisión, no se informa sobre estos temas o no se informa lo suficiente. Entonces, ahora el asunto está, ¿sí?, estriba en que todos ayudemos a informar. Y ya le estoy pidiendo, repito, a los medios de información que nos ayuden. Han aceptado, están en un buen plan, van a cooperar. Y a ustedes que interactúan en redes sociales, en las benditas redes sociales, les pido de manera especial que nos ayuden a informar, que se hable y se hable y se hable de este tema. 2 meses vamos a estar informando, debatiendo, y a finales de octubre hacemos la consulta. Una consulta poniendo mesas en las plazas para recoger la opinión de los ciudadanos, o una encuesta con miles de cuestionarios para ver qué opina la gente, o la combinación de estos dos métodos, la consulta directa y la encuesta, y de esa manera tener ya una respuesta de los ciudadanos, y que sea una consulta vinculatoria, que lo que ahí resulte lo apliquemos. No es para tomarlo en consideración, no, es mandato de los ciudadanos, y eso es lo que vamos a llevar a cabo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Ayúdennos para que haya democracia, que no sigan predominando intereses personales o de grupo, que se gobierne poniendo por delante el interés general, el interés nacional, el interés de todos los mexicanos. Yo estoy seguro que me van a ayudar. Este es el primer ejercicio democrático que vamos a ejecutar, que vamos a llevar a cabo, y tiene que ser exitoso, con el apoyo de todas, de todos ustedes. Acuérdense, es democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, con ustedes. Les mando un abrazo. El Carrero. Bien, pues ahí está esta tercera parte donde Andrés Manuel López Obrador nos plantea los beneficios y los retos que representa la opción de Santa Lucía, y bueno, también su conclusión general respecto a Santa Lucía. Empieza con los inconvenientes, dice: esto implicaría irnos con Santa Lucía, implicaría cancelar lo que se está haciendo en este momento en Texcoco, lo cual implicaría prácticamente enterrar, echar a la basura 60,000 millones de pesos ya invertidos hasta el momento. Y pues bueno, como opción para medianamente tratar de recuperar o utilizar ese dinero invertido, es la construcción de ciertos tipos de casa, edificios de baja altura en Texcoco. Dice, otro inconveniente para la construcción en Santa Lucía es el que se tendría que hacer un tramo carretero que conecte el aeropuerto Benito Juárez con el aeropuerto aún militar de Santa Lucía, un tramo carretero o alguna vía que conecte justamente estas dos opciones, lo cual implicaría, dice López Obrador, pues un proceso de, digamos, retraso en la conectividad. Dice que también esta consultora en materia aeroportuaria de aérea, dice Mitre, dice no puede funcionar la opción de Benito Juárez al mismo tiempo que lo que sería un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Por lo tanto, quedaría solamente un aeropuerto, pero justamente pasaría lo mismo que con el lago de Texcoco. En el lago de Texcoco decía, donde se está construyendo actualmente, que se tendría que cancelar el Benito Juárez y se tendría que cancelar el de Santa Lucía. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que habría un aeropuerto. Dice también que faltaría un estudio
real, en serio, a fondo sobre la posibilidad de hacerlo en Santa Lucía, calcula 150, 200 millones de pesos, invertirle para un estudio de factibilidad de Santa Lucía. En cuanto a los problemas que le representaría para López Obrador realizarlo en Santa Lucía. Respecto a las ventajas, dice, podemos hacer 2 pistas, que eso le daría un mayor flujo justamente para el despegue y aterrizaje en este nuevo aeropuerto. Dice, otra ventaja es que es un piso firme, a diferencia del lago de Texcoco. Entonces, eso dice, hace que por sí misma la inversión sea más barata, ya que hace un comparativo en cuanto a costos. Dice, construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía nos implicaría una inversión de entre 80,000 y 100,000 millones de pesos, que obviamente, contrastado con los 300,000 millones de pesos que estaría costando finalmente el aeropuerto en Texcoco, pues obviamente el diferencial es prácticamente 3-1. Entonces, pues bueno, ahí está poniendo estas ventajas de el aeropuerto en Santa Lucía. Dice, hay terreno suficiente, cerca de 3,000 hectáreas, suficientes para construir este aeropuerto. Bueno, pues ahí está. En blanco y negro lo está poniendo López Obrador y está abriendo justamente la discusión. Aquí en Agenda TV le tomamos la palabra justamente difundiendo este tema. Ese tema que, reitero, es de vital importancia para efectos de el desarrollo de este país. Es muy importante lo que dice López Obrador. Dice que debemos de contar con toda la información y que debemos difundirla a través de redes sociales y lo demás. Mi postura personal, Tomás González Corro, que no es especialista en esta materia, es que es bueno que nos consulten, es bueno que nos pregunten, pero también es importante saber, o más bien, tener algún límite respecto a qué sí y qué no consultarle a la gente. Y se lo digo porque definitivamente me parece que este tema, y el mismo López Obrador lo plantea y lo comenta ya en las conclusiones de este video, de esta reflexión que nos hace, dice que esto debe ser una decisión no política, es decir, debe ser un asunto no político, sino eminentemente una decisión técnica. Y ahí justamente es donde me quiero detener. Por más información que nos den a las y los ciudadanos, por más datos, números, cifras, tiempos de construcción, especificaciones técnicas de espesor de la pista, de la altura, que si el suelo, que si las cuestiones ingenieriles, por más información que nos den, quienes no estamos preparados técnicamente para decidir sobre estos temas, de verdad no tiene caso. ¿Hay que informar? Sí, hay que informar, pero que participemos en una consulta en la cual, por cierto, dice, todavía no está definido si es una consulta abierta, si es una encuesta o es una combinación entre consulta abierta o encuesta. Es decir, no hay una definición, pero además, hasta el momento, ojo, y esto es bien importante, hasta el momento no ha hablado del Instituto Nacional Electoral. Es decir, una consulta de esta magnitud, de esta importancia, de este tamaño, tendría necesariamente que pasar por el Instituto Nacional Electoral. Así de simple. Ahora, ¿por qué no lo está mencionando López Obrador? ¿Por qué está diciendo, bueno, pues una consulta abierta o una encuesta? Y si esa encuesta es cuchareada, como él dice, frases de él. Y si esta consulta solamente es un disfraz para ocultar la decisión que Andrés Manuel López Obrador ya tomó,
Porque además es muy fácil. Él dice que no quiere entrar a este debate, dice que quiere actuar con imparcialidad ya que no quiere influir. Pero fíjense en el análisis del discurso. En el análisis del discurso, cuando nos habla del lago de Texcoco y nos habla de la posibilidad de Santa Lucía, cuando nos pone números en cuanto a cifras, dice Santa Lucía entre 80,000 y 100,000 millones de pesos contra el lago de Texcoco, que son 300,000 millones de pesos, ahí está mandando un mensaje que está diciendo, vamos a ahorrarnos dinero. Entonces lo podemos hacer en Santa Lucía y nos ahorraremos 200,000 millones de pesos. Ahí, justamente ahí, ya está hablando de por dónde quiere él que se haga el aeropuerto. Con esas cifras, lo que está diciendo es mejor hacerlo financieramente en Santa Lucía. Cuando nos habla del suelo de Texcoco y de Santa Lucía, también está diciéndonos algo. Entre líneas, en el análisis del discurso, dice, en Texcoco es un suelo fangoso, así como con desdén, con desprecio, es un suelo fangoso que se hunde. Santa Lucía es un suelo firme, que no hay problema, se puede trabajar en él. Ahí también está dando un mensaje claro, entre líneas, de hacia dónde quiere él direccionar el sentido de la consulta. Es decir, López Obrador está jugando con hacer una consulta con dados cargados. Está jugando con hacer una consulta, él tirándole línea a sus seguidores. Y si hacemos o si retomamos que en su elección le votaron 30 millones de mexicanas y mexicanos y se va a una consulta pública, bueno, desde ahorita les decimos que si la gente de Morena, a su gente en las colonias, en la calle, con sus contactos que votaron por López Obrador, les dicen hay que votar por el aeropuerto de Santa Lucía, porque así lo dice López Obrador, pues será el aeropuerto hecho en Santa Lucía. Por eso justamente hablo de este disfraz del verdadero interés de López Obrador. Todo parece indicar que él está decidido a que se haga en Santa Lucía. Y esta forma de inventarse una consulta popular para mandar obedeciendo, como él dice, pues es un simple disfraz de una decisión que ya está tomada. Y además que movilizarían a sus electores a favor de una propuesta que él ya tiene como consentida, que es la de Santa Lucía. Y además, reitero, excluye al Instituto Nacional Electoral, que es para este tipo de trabajos de esta trascendencia. Digo, ya encarrerados, ¿verdad? Entonces son muchas las dudas, son muchas las preguntas respecto a esta jugada política. Es una jugada política finalmente, porque por muy corruptos que sean los empresarios mexicanos que se hayan metido al tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, por muy tracas las ratas que sean, yo dudo mucho que se lo hubieran jugado invirtiendo un dinero en algo que no iba a funcionar. Y menos porque además un aeropuerto de esas dimensiones jamás recibiría la autorización por parte de los centros de investigación aeronáuticos en el mundo, ni parte de los reguladores aeroportuarios, reguladores de los vuelos comerciales, jamás recibirían la autorización si técnicamente no fuera confiable la opción en Texcoco. Es decir, los grandes centros aeronáuticos y reguladores del mundo dirían a México, ¿sabes qué? Está muy bonito tu aeropuerto, pero ahí no es posible aterrizar.
Entonces hay muchas telarañas, muchas mentiras, mucho manipuleo político, a pesar de que López Obrador dice que no quiere que sea una decisión política. Sin embargo, este mensaje es un mensaje eminentemente político que está mandando López Obrador. En fin, ahí está la moneda en el aire, ahí está el tema de discusión. Le tomamos la palabra a López Obrador para comentarlo, discutirlo. No recortamos en absoluto su participación, simplemente la fuimos seccionando en 3 grandes partes. Ahí está la mejor opción, la mejor opinión es de ustedes. Para mí, lo único que me resta es compartirlo e invitarlos al análisis, a la discusión, el debate de este tema que me parece de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Pues bien, hemos llegado al final de Agenda TV. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí los esperamos cada martes en otro momento más de Agenda TV. Saludos.